Ok, chicos, bienvenidos a el repaso para el examen. Vamos a realizar una serie de ejercicios repasando todos los temas que hemos visto de estadística. Eh, Son los temas de inferencia por medio de intervalos de confianza. Entonces vamos a ver los distintos casos. Cada uno, pues ya saben que son herramientas diferentes, herramientas distintas dependiendo de las circunstancias que estamos analizando, dependiendo del fenómeno que estamos analizando. Entonces, aquí este ejercicio, el primer ejercicio es sobre paneles balísticos, ¿sí? Dice, un nuevo proceso para la fabricación de paneles balísticos de cabinas de aviones están siendo implementados en una empresa. En este nuevo proceso se usa una nueva aleación para el panel. La calidad de estos paneles se mide en base a pruebas balísticas. A ver, déjenme les explico un poquito. En los aviones comerciales, ¿sí? La cabina de los pilotos está aislada por medio de paneles que son a prueba de balas. Pero estos paneles son especiales porque no deben ser pesados. Ustedes saben que cualquier peso extra en el avión, pues, incurre en costos bastante altos. Entonces, estos paneles balísticos son fabricados de aleaciones muy resistentes, son capaces de tener balas en caso de algún ataque terrorista. Aparte de eso, son muy ligeros y también como característica extra, bueno, pues ofrecen un grado bastante aceptable de supresión de ruido, ¿no? Entonces, pues estos paneles son muy utilizados en las líneas comerciales, incluso pues a partir del 911 yo creo que ya se volvieron un requisito en los aviones. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, vamos a hacer un análisis sobre un nuevo proceso que están fabricando eh, nuevos paneles balísticos precisamente con una nueva aleación. Bueno, pero ¿cómo se realiza este proceso? Este proceso es un experimento, ¿sí? Del nuevo proceso se fabrican paneles de prueba. Estos paneles de prueba tienen una dimensión de 30 por 30 centímetros y 6,35 centímetros de grosor. Es decir, son unos cuadros pequeños, ¿sí? Estos paneles se fabrican bajo las especificaciones del nuevo eh, proceso, con la nueva aleación, ¿sí? Y se le realizan pruebas balísticas, es decir, se les dispara balas. ¿Pero qué tipo de balas? Bueno, obviamente tiene que ser estándar. Se le disparan proyectiles con una K-47 situada a 2 metros del panel. Y obviamente pues son cartuchos similares en todos los casos. En todos los casos se disparan calibre 7,62 por 39 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, bajo estas circunstancias, se está disparando una bala a cada uno de los paneles y pues obviamente el panel es capaz de detener la bala. Entonces, ¿qué es lo que se mide? Lo que se mide es la penetración del proyectil en el panel. Entonces, entre menos penetración tenga, el panel es más duro, es más resistente. Entonces, es un panel con mejor características balísticas. Entonces, lo que le vamos a estar midiendo. Aquí viene un ejemplo sobre, bueno, un panel balístico después de un ataque terrorista. Así quedan. Obviamente no penetran los proyectiles, no pasan a la cabina. ¿Sí? Se quedan en el panel y pues es precisamente eso lo que estamos midiendo. ¿Sí? Vamos a medir qué tanto entró el proyectil de la bala en el panel. ¿Sí?
Entonces dice, se obtuvo una muestra de 24 paneles fabricados con el nuevo proceso y se sometió cada uno al experimento, es decir, se dispararon los paneles. Se midió la penetración del proyectil en cada uno de los 24 paneles. Se desea conocer la media de la penetración del nuevo proceso en base a la muestra, es decir, en base a esta muestra de 24 paneles que se obtuvieron del proceso, vamos a hacer inferencia. Vamos a determinar la media del proceso. Es decir, en base a la muestra vamos a determinar la media de la población total. ¿Sí? Sin embargo, pues vemos qué información nos da. Se desea conocer la media de la penetración del nuevo proceso en base a la muestra. Use un nivel de confianza de 98%. Tome en cuenta que la varianza es de 3.05 milímetros. A ver, esta varianza es de la población. Esa varianza de la población, pues ya nos está indicando qué herramientas de intervalos de confianza tenemos que usar. Recuerden que hay muchas opciones, ¿sí? Toda la información que nos brinda, aquí están la muestra de 24 de los 4 paneles balísticos a los que se les dispararon balas y pues vemos la penetración en milímetros. Este panel aguantó una bala, penetró hasta 32.5 milímetros. Así hicimos los 24 paneles, tenemos la información, conocemos la varianza de la población y tenemos un nivel de confianza. Entonces, aquí tengo el formulario que vamos a utilizar. El ejercicio no nos habla de ninguna distribución probabilística, entonces vamos a tomar como que no se conoce la distribución probabilística. No sabemos cómo son los datos, no sabemos si sigue una distribución probabilística normal, una distribución Poisson, no sabemos. Como no sabemos la distribución, pues vamos a tomar el caso en que tenemos que calcular un intervalo de confianza para la media de una población con distribución desconocida y varianza conocida. Entonces vamos a utilizar esta fórmula. Vamos aquí, ejercicio 1. Y vamos a tomar esta fórmula. ¿Cómo sabemos que fue esto? Bueno, pues aquí están los datos. En los datos no nos dice nada acerca de una distribución, solo nos dice que conocemos la varianza de la población. Entonces solo tomamos los datos y empezamos a trabajar sobre ellos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo realmente, muchachos? Lo que estamos haciendo es de una población que precisamente es el nuevo proceso productivo, estamos obteniendo una muestra. ¿De qué tamaño? De 24. De 24 paneles. Y en base a esa muestra, muchachos, es decir, de aquí estamos tomando esa muestra
vamos a calcular toda la media, la desviación estándar y vamos a encontrar este intervalo de confianza precisamente para poder hacer una inferencia sobre el nuevo proceso productivo. Es decir, vamos a poder hacer una inferencia sobre este proceso. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué necesitamos? Nosotros tenemos datos de esta muestra, de este experimento que estamos haciendo. Tenemos el tamaño de muestra, que es de 24. Aquí lo vemos, 24 paneles. Tenemos la desviación estándar, o para ser exactos, tenemos la varianza de la población. ¿De cuánto es? Aquí está. De 3.05 milímetros. De 3.05 milímetros. Y estos son paneles. ¿Ok? ¿Qué más necesitamos? Tenemos la N, tenemos alfa, necesitamos alfa. Bueno, ¿cómo calculamos alfa? Tenemos un nivel de confianza del 98%. Entonces, sabemos que alfa es igual a 1 menos ese 98%. Entonces, tendríamos un alfa de un 2%. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos la media de los datos, es decir, el promedio de todas las muestras. ¿Y cuánto es? Bueno, pues lo podemos calcular aquí rapidito. Ya sea que lo calculemos de esta forma o que de alguna u otra forma apliquemos las fórmulas de la media o desviación estándar. ¿Sí? Recuerden, tenemos dos casos de desviación estándar. Tenemos una desviación estándar para cuando tenemos una n menor que 30. ¿Sí? Esta desviación estándar nos ofrece una desviación más amplia, más grande. Para cuando tenemos una n mayor o igual a 30, usamos esta desviación estándar. ¿Ok? Generalmente esta desviación estándar está asociada a la población, a la desviación estándar de la población. Entonces, en lugar de utilizar una S, pues tendríamos que utilizar una sigma, como en este caso. ¿Ok? Aquí estamos hablando de varianzas. Entonces, aquí ya se me borró. No sé qué le pasó al símbolo, pero ya quedaría así. Entonces, aquí esta media estamos hablando de milímetros también. Y pues tenemos la varianza, pero necesitaríamos calcular que la desviación estándar. Entonces, también es muy sencillo calcular la desviación estándar que necesitamos. Simplemente tenemos que obtener la raíz cuadrada de la varianza. Y sería 1.7464 milímetros. Entonces, ahora sí ya tenemos todos los datos para calcular ese intervalo. Vamos a utilizar esta plantilla
para poder hacer todos los cálculos. En esta plantilla, pues tenemos un nivel de confianza del 98%. Por lo tanto, para cada lado de la curva de la distribución probabilística, que en este caso no sabemos cuál es, tenemos un alfa sobre 2. Tenemos un alfa entre 2 y tenemos un alfa entre 2. ¿Y de cuánto es ese porcentaje? Si tenemos un 2% entre 2%, pues es igual al 1%. Entonces sería ese el porcentaje que tendríamos que utilizar para obtener el valor de Z. Aquí no necesitamos el valor de Z. Ok. Entonces sería de 1%. Aquí tendríamos la media, que es precisamente el valor que necesitamos calcular o que queremos obtener, la media de la población. Pero como lo estamos obteniendo por medio de un intervalo de confianza, pues necesitamos los límites, la media inferior y la media superior. Y decir que con un nivel de confianza, el valor de la población, el valor de la media de la población, estaría entre estos dos valores. Entonces, estos son los que tenemos que calcular, el límite inferior y el límite superior. Entonces, para calcularlos nada más aplicamos las fórmulas y tenemos que para el límite inferior solo necesitamos la media de la muestra menos la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de n por alfa. ¿Sí? Aquí ya no estamos sacando alfa entre 2. Es directamente alfa. Y ese sería el valor menor. Para el límite superior, obtendríamos, es la misma fórmula, muchachos, la misma fórmula, pero en lugar de un menos, tenemos un más, que sería este lado. Entonces tenemos que el límite superior es de 34.85. Entonces, ¿cómo podemos concluir este caso? Este caso se concluye de la siguiente fórmula. En base a la muestra de 24 paneles, podemos decir asegurar con un nivel de confianza del 98% que la media de la penetración del proyectil en los paneles fabricados con la nueva aleación está entre 29.81 milímetros y 34.85 milímetros. Entonces estamos haciendo una inferencia de la población en base
a la muestra. Entonces ya no estamos hablando tanto de la muestra. Sí, conocemos los datos de la muestra en base a esto, pero pues estamos haciendo una aseveración en base a la población. ¿Ok? Entonces sería la inferencia con un intervalo de confianza. Este es nuestro intervalo de confianza cuando no conocemos la distribución probabilística de la población, pero conocemos la varianza o la desviación de la población. ¿Sí? Entonces, hasta aquí el ejercicio 1. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio.